un término que a mí me parece fascinante cada vez que lo escucho, ¿no? Y que tiene que ver con las fidelidades invisibles. A ver, explícanos un poquito eso. Sí, cuando tú te preguntabas, te hacías esta bella pregunta de cómo esto que me pasa ahora tiene que ver Ujú, con mi historia. ujú, Entonces, yo nunca uso este término en terapia porque o sea, pero es un término técnico sí. de las constelaciones familiares, ¿no? Ujú, De alguna manera, cada uno de nosotros eh, creyó. Yo te lo explico así, como yo lo ujú. siento, como yo me lo Sí, explico en mi dale, mente. dale. Cada uno de nosotros, cuando niño, creyó que para pertenecer a su sistema familiar tenía de alguna manera que ser fiel a las Ujú, creencias del sistema familiar, a lo que pasaba en el sistema familiar. Tú dijiste antes de una manera bellísima, tú dijiste, siempre estuve defendiendo a mamá. Creía ujú, que si miraba a papá, como que no le era fiel a mamá. ujú. ¿Cierto? Claro. Le traicionaba a mamá. Entonces, cada uno de nosotros cree que para seguir perteneciendo al sistema familiar tiene que ser fiel a una determinada creencia o a determinadas creencias o a determinadas formas de hacerlo, ¿sí? O a determinadas personas también en el sistema, Ujú, ¿cierto? Y estas se llaman fidelidades invisibles. ¿Por qué? Porque ujú. no es que yo las veo, no es que me Ajá. amarra una cadena, ¿me entiendes? Pero por ahí, invisiblemente o inconscientemente, si queremos decirlo, Ujú, estamos siendo fieles a alguien o a algo que ha pasado. ujú, Entonces, mirar a mi historia y para mí el genograma o árbol genealógico es una herramienta maravillosa, muy práctica y muy rápida, ¿me entiendes? ujú. Para mirar a mi historia, para Sí. mirar a los hechos de mi historia, porque muchísimas veces en mi historia me pierdo en el cuento y en el juicio, eh, cuando en realidad lo importante son los hechos. Ahí sí, eso me encanta. Y hago un paréntesis porque esa es una de las cosas que Mabel Ugarte, ¿no? A la hora que con ella he interactuado también, lo dice mucho, ¿no? Tenemos muchos cuentos de hadas, de cenicientas, de caperucita, ¿no? Tenemos muchos cuentos. ¿En qué los que nos están mirando, en qué te puedes dar cuenta de los cuentos? En que este es el malo de la película. No, mi abuelo que se fue y dejó a mi abuela con 20 hijos, este es el malo. Y mi Y pobre, dicho con la manito así, tipo novela venezolana de bajo presupuesto, así yo lo digo. ¿y sabes qué? Y lo loco, ¿sabes? La vez pasada hablando con una amiga le digo, tú sigues peleada con el abuelo y los dos abuelos ya murieron. Y te apuesto que a lo mejor, no le apuesto, dije, a lo mejor, porque no estoy segura, la verdad. Digo, a lo mejor los dos ya se reconciliaron allá y acá siguen con que el abuelo lo ha de abandono. Y te juro, o sea, es Sí. como, ¿no? Vale, entonces, eso de a todos como la invitación de mirar, ¿cómo miras tu historia? Como dice Verónica, cuando ves el genograma, tú ves hechos concretos. Pasó esto, pasó el otro, hubo esto, pasó, pero o sigues en el bueno, el malo, el villano de la película vino porque mi papá nos abandonó, nosotros todos chiquitos, y él es el ogro de la película. ¿Cómo lo miras? ¿No? Entonces, ahora sí, volvemos al genograma. Tal cual, no, es que lo dijiste también, porque el genograma es una herramienta maravillosa que me permite aterrizar, ¿sí? Y me permite, de alguna manera, de una manera gráfica, ¿sí? Que para mí es tan importante, porque cuando yo grafico en un papel, yo misma cojo mi lápiz y empiezo a dibujar a todos los que son parte del sistema familiar, a meterlos todos en su orden, que es un orden jerárquico, ¿cierto? Bisabuelos, abuelos, padres, hijos, etcétera, etcétera. Y en su orden de llegada al sistema, o sea, en un orden cronológico también, ¿eh? Tipo en la línea de hermanos, los hermanos en su propio orden, de repente mi imagen interna del sistema familiar es una imagen ordenada, en la cual todos ocupan su lugar, yo ocupo mi lugar y hay hechos que respaldan y contextualizan. ¿Te recuerdas cuando hablábamos de contextos? De contexto, claro. Entonces,
fechas de nacimientos, fechas de Eso. muerte. ¿Qué pasaba en ese entonces, no? Exacto, exacto. Y dejo de contarme el cuento, Ujú. porque simplemente aterrizo y contextualizo. Y de ahí sí, puedo, por ejemplo, empezar a trabajar con una constelación o puedo trabajar con un movimiento sistémico y Sí, puedo darme cuenta de estas famosas lealtades o lealtades. fidelidades Ajá. invisibles, ¿me entiendes? Ujú. Lealtades invisibles que Sí. yo tenía hacia mi sistema familiar, Ujú. y el simple hecho, por ejemplo, qué sé yo, fíjate, yo también me casé 3 veces como mi abuela. Así, sin hacer tanta, perdóname, sin hacerme tantas pajas mentales, ¿me entiendes? Por Simplemente Dios, te mirando a mi amo. abuela con sus 3 parejas anteriores y mirándome a mí con mis 3 matrimonios anteriores, o sea, mirando círculos y cuadrados dibujados en una hoja blanca, Ujú. Y ¿entiendes? eso, si eso ver, o sea, si yo repito lo de mi abuela, tal, es como que por amor, ¿no? Como por fidelidad que dices, por amor, Por por... supuesto que por amor, que no eres pendeja. Es que la gente viene y yo le digo, es que no lo repite por pendeja, Ajá, lo repite por amor, pero querida, no es un amor adulto, exacto. es el amor ciego del niño, ¿me entiendes? Ujú. Es el amor ciego del niño que cree por el cuento infantil, por estas creencias, ¿me entiendes? Por la Claro, omnipotencia ajá, del niño. probablemente en la época de la abuela es como que qué escándalo, ¿no? O sea, es qué escándalo haber hecho esto, o "Shh, no vayan a decir que la abuela se casó 3 veces, ¿ah? Porque no, o sea, en esa época era puta, se hacía eso. Sí, shh". Tal cual. Ujú. Tal cual, tal cual. Pero con mi amor infantil, ¿me entiendes? Ajá, Y con mi omnipotencia infantil, creo que repitiendo lo que ajá. pasó, sigo perteneciendo de alguna manera. O Ujú. podría también, algunos piensan que podrían seguir enmendando, ¿me entiendes? Exacto. Porque las fidelidades invisibles o las lealtades invisibles no necesariamente tienen que ver con la repetición del patrón. A veces el patrón se convierte en otra cosa. Entonces mi abuela se casó 4 veces y yo me hago monja, ¿me entiendes? Porque Sí, sí, quiero de sí, sí. alguna manera enmendar la putería de la abuela con mi Ajá, entre santidad. comillas. Ujú. Sí, 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 sí. claro, entre comillas, por supuesto, con Sí, mi sí. santidad también, entre comillas, ¿me entiendes? Entonces, las, Ajá. las Sí, sí, repeticiones sí. no son necesariamente de repetir el mismo patrón. A veces lo revierto y hago algo completamente diferente. Y de alguna manera es hacer más de lo mismo, ¿me entiendes? Sí, 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 O sea, claro, es claro. hacer más de Ujú, lo mismo, porque en lugar de aceptar mi destino, mi ujú. historia, aceptar que tal vez gracias al hecho de que la abuela se casó 3 veces, estamos aquí mi madre y yo, porque quizás mi madre es la última hija de todos los matrimonios de la abuela. Sí, ¿Me entiendes? Y claro, entonces, yo sí. estoy aquí presente porque la abuela tuvo los huevos en 1940 de casarse por 3.ª vez con el abuelito Yo ya y hasta de dar a luz suspiro. a mi Claro. madre, Ujú, y gracias a los huevos de la abuela, yo ujú. estoy aquí. Sí, ahí me encanta esto que dices, sí, sí, sí. ¿Me Y en el, entiendes? Porque ajá, siempre vamos en la ola del juicio, ujú, ¿sí? ujú, Y de alguna manera quizás lo que necesitamos es la hora yo la llamo una comprensión amorosa, pero tal ujú, vez es una aceptación amorosa, es ujú, un asentimiento amoroso. ujú. Sí, 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 ajá.